Entonces, la respuesta, lastimosamente, ¿no? Es un juego detrás de cinéticas para poder hacer los diseños, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, una duda que se me viene un poco. Sé que no es la idea realmente lo ideal. O sea, me refiero a que cuando uno va a dar el examen, la idea no es aprobar cuando uno cursa las materias, pero en ese punto nos jugamos de alguna manera a un supuesto. Vamos a tratar de suponer un orden 1, un orden 2 y vamos a alargarnos a la resolución. Y muchas veces es el temor de equivocarse en esa suposición. Y bueno, doctor, no sé si eso también se valora en el examen, porque muchas veces nosotros podemos suponer un orden, atacar el problema de esa manera y resulta que no era el camino o el mecanismo no era el que de verdad era. Y bueno, al final uno se juega y a sabiendas de que puede o no hacerlo. No sé si eso se valora como tal. Sé que no es muy importante el examen, ¿no, doctor? O sea, el puntaje, todo, sino más bien lo que vayamos a aprender. Claro, por supuesto, ¿no? Sobre todo en una materia como esta, ¿no? Eso tiene que valorarse y es lo que está haciendo que sea tan difícil también la evaluación, a mi forma de ver, ¿no? Ahora, hay dos casos, digamos, extremos que yo puedo ver, ¿no? Un caso donde hay 20.000 opciones, 20 opciones diferentes que podemos razonablemente escoger, ¿no es cierto? Y que una sola de ellas es la correcta. Obviamente, en el tiempo dado del examen, yo no puedo poner nota buena solamente al que ha encontrado por chiripa la buena forma, ¿no? Entonces, seguramente un problema como ese, que haga un intento dos y llegue a la conclusión adecuada, ya está bien, no hay más problema, está perfecto ese problema, ¿no? Porque simplemente si acertaron con la cinética correcta, dependía un poquito más de suerte, pero lo que yo estoy viendo es la habilidad de ustedes para agarrar los datos, procesarlos, decir, es o no es lo que yo supuse que era, ¿no es cierto? Y si no es, ¿qué otro cambio puedo hacer? Y con eso ya basta, no me importa que hayan llegado al resultado. Ahora, hay otros donde no hay muchas opciones o hay información escondida, escondida en el sentido de que está dicho ahí, pero que no necesariamente ha conectado los puntos, y uno empieza diciendo, debe ser primer orden, y no está leyendo bien, dándose cuenta, por ejemplo, que es en fase gaseosa y en cambio de volumen y hay que tomar en cuenta cambios de volumen. Entonces, en casos como esos van a ser primer orden sin considerar temas de volumen, van a ver que no funciona. Podrían continuar con segundo, tercer orden, qué sé yo, pero yo estoy esperando que se den cuenta que hay un efecto de volumen, lo corrigen, ahí voy a tener un poquito más de peso el hecho de que hayan encontrado la buena respuesta, pero generalmente se lo formula como para que se den cuenta de que no hay que plantear todas las opciones posibles, sino que hay que encontrar la forma de tener coherencia entre todos los datos y encontrar la buena solución, ¿no? Ahora, de todas maneras, como son problemas que se procesan lentamente, no se mueven más lentamente porque son problemas muy complejos, normalmente en estos exámenes no exige, digamos, que lleguen a la solución perfecta. Si lo han trabajado bien, yo sé que dándoles un poquito más de tiempo, lo van a resolver. Está bien el problema, no se hagan tanto lío por eso, ¿no? Lo que hay que cuidar más que todo es ser coherente, argumentar bien los puntos y darse cuenta a tiempo de las cosas, las incoherencias que estamos diciendo, ¿no? En ese sentido, a veces más estoy evaluando la falta de incoherencia que la presencia de acertar en sí la respuesta propiamente dicha. ¿Sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Tal vez de los ejercicios, de los exámenes que nos mandó, ¿Sí? Había un ejercicio en el que nos daba un mecanismo y decía desarrollar la expresión cinética. ¿Ya? Y luego decía bueno, en el mecanismo hay un R más un C que nos da un N más un intermediario. ¿Ya? Y luego eso se vuelve un P. Y la pregunta decía, ¿cómo podría en la práctica diferenciarla de una cinética de segundo orden elemental? ¿Ya? Y lo que yo pensé fue, en la práctica, el intermediario era el que podía ayudarnos a diferenciar de una cinética de segundo orden elemental, o no sé. En realidad no, ¿no es cierto? Porque si usted puede detectar intermediario, entonces no es un intermedio, es una especie, es una reacción en serie que forma una especie I que se puede detectar y ahí no hay discusión. Se detectó la especie I, la reacción va por ese lado I, ¿no es cierto?
prácticamente no habría mucha discusión. La idea del intermediario es de que es como un estado de transición, como una cosa que es extremadamente inestable, que está en concentraciones tan pequeñas que no podemos detectarla, pero podemos inferir su presencia en base a cómo está evolucionando la cinética en sí de la reacción total, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ya me olvidé, perdón. En la práctica, ¿cómo puedes diferenciar de una cinética de segundo orden elemental? Ok, correcto. Entonces, lo que habría que hacer es, bueno, si hay este intermediario, la cinética tendría que tener esta expresión, y va a ser una expresión matemática. Y si fuese una reacción de segundo orden OPA simple, la expresión es otra, va a ser 1 sobre A es igual a 1 sobre A sub 0 más KP, algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar entre las dos formas? A veces se puede, a veces no se puede, ¿no es cierto? Porque finalmente es solamente la pendiente y el punto que corta el eje de las Y, que con los datos que yo voy a poder sacar de gráfica, de haber linealizado la cinética, y a veces es posible inferir algo, a veces no se puede. Y es gran parte es la pregunta, ¿no es cierto? Si hay una forma de, graficando los datos de una forma u otra, poder diferenciar entre dos mecanismos. Y como muchas veces hay varios mecanismos que responder a la cinética. En casos como esos, tenemos que hacer otros experimentos, encontrar otras formas de medir, hacer algo diferente como para poder diferenciar, y que existen casos célebres que hasta ahora nadie ha podido diferenciar y se están peleando las escuelas porque las dos tienen razones válidas, el mecanismo es válido, y hasta ahora nadie se puede poner de acuerdo porque tanta información o no tenemos una técnica adecuada como para poder investigar. Pero eso solamente podemos verlo, saberlo, investigar, analizando las expresiones que hemos desarrollado. Gracias. ¿En su caso podía diferenciar o no? Las expresiones cinéticas que hemos desarrollado. Sí. Sí, tal vez sí. Sí, entonces tenía que ver, graficando esto contra aquello, yo puedo diferenciar entre sistemas, ¿no? Y en otros casos no podrían hacerlo. No tengo problemas ya la y les voy a comentar quizás en la tarde después, ¿ya? Están los exámenes que subí, me dice, están estos, ¿no? Este problema. Sí. Sí. Y les voy a dar mi opinión. Si la memoria no me falla, en este caso, ¿no? Creo, no sé, pero voy a ver para... Semana les voy a confirmar esto. Doctor, la idea de ese tipo de la pregunta de mi compañera sería más o menos la respuesta, identificar cuáles serían nuestros elementos para hacer el gráfico experimental, o de alguna manera algo más, no sé, teórico, más, o sea, ¿cómo esa sería como tal la respuesta? La respuesta es teórica, porque no hay una buena teoría de cinética, ¿no? Va a ser experimental o de procesados, o los dos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Podría ser de que tengan agolpadas dentro de una constante, ¿ya? Y no tengo cómo diferenciar un mecanismo, una cosa así. En casos como esa, a veces cambiando ciertos valores o temperatura, algo podemos como para diferenciarlos, ¿no? Pero eso depende de lo que no se puede hablar en el aire, no se puede hablar como teoría, como regla general, hay que ver en sí el problema, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, Sí. gracias. Okay. No sé si hay otras preguntas, un comentario. Ahorita nos van a votar, pero si tenemos todavía cosas para hablar, voy a volver a cargar, obviamente, ¿no? No sé si hay algo más que quieren revisar. Tal vez sería bueno ver eso de cuando graficamos delta G versus la temperatura. ¿Ya? Entiendo cuando
cuando pasada una temperatura o a partir de cierta temperatura pueden haber algunas especies y pasada esa temperatura la reacción comienza a descomponerse, ¿verdad? Cuando ya pasamos la temperatura que es nuestro límite para que exista, empieza a descomponerse. Ya. Pero aparte de eso, los otros tipos de análisis que usted hizo en el ejercicio que nos mandó, esos no los entiendo muy bien. Ya. Cuando, por ejemplo, hay algo en exceso o hay algún limitante, ese tipo de análisis no los entiendo muy bien. Ya. Ese tema de se llama, exceso o limitante, en el fondo es la aplicación de las fracciones de etas, ¿no? Que estamos haciendo, que a veces es más cómodo razonarlo así que resolverlo por medio de los etas, porque a veces es pesado eso, ¿no? Lo que puedo hacer es mandarles un ejemplo junto con el de eta que habíamos comentado. Puedo inventarme un problemita y les mando que no sea muy complicado, pero como para que podamos entender qué pasa. Eso podemos hacer para esta tarde, les puedo mandar eso y luego en base a eso discutimos si les parece. Ya, gracias. El problema de muchas cosas hay que discutir sobre un caso concreto, porque hablando en términos más generales, más abstractos, como que se vuelve incomprensible a ratos, me parece, no sé. ¿No? Ok. Voy a hacer dos cosas entonces. Les hago recuerdo, el viernes tenemos laboratorios que quieren trabajar sobre los problemas propios a la práctica que tenían, o pueden hacer más ejercicios. Les sugiero para hacer ejercicios que me los manden. Algunos cosas podemos discutir así en directo, en vivo y directo, pero me es un poco incómodo escribir, desarrollar y pensar al mismo tiempo. Pues generalmente les estaba enviando las soluciones a los problemas aparte, ¿no? No sé si está bien con ustedes eso, si les parece, vuelvo a hacer la conexión para seguir hablando ahorita. Está bien, doctor. Sí, todos están bien, han escuchado todos, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces espero que me manden todavía los problemas, observaciones que tengan o dificultades que hayan tenido. Les voy a mandar estos dos problemitas que les había comentado y lo discutimos, ¿de acuerdo? Está bien. Sí, doctor, gracias. Ok, listo. Entonces, cuídense entonces y hablamos el viernes. Continuamos, ¿de acuerdo? Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Doctor. Ustedes, chao, chao.